Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía Ahora, una semana más. ¿Y qué semana? Una semana difícil para la economía del país, difícil para la política del país. Y creo que para los que peinamos canas, esta historia es como que ya la vivimos. En varias épocas, en distintas épocas con distintos gobiernos. Y vemos que el dólar sube, la tasa sube, pretenden con la tasa bajar el dólar, enfrían la economía. Sale el ministro a explicar lo que está todo bien, va Lilita Carrió a explicarnos que está todo bien. El presidente, muti por el foro, no pasó nada hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer, mejor dicho. Y nosotros notamos que esta historia ya la estamos pasando hace rato y nos están trayendo soluciones que no las vemos claras. ¿Por qué? Porque la sociedad lo que tiene es incertidumbre. Incertidumbre por lo que le pasó en estos últimos 2 años, por lo que le pasó en distintos gobiernos, pero en estos años íbamos a hacer un esfuerzo que no sabíamos cuánto para poder salir de donde no sabíamos dónde. Nadie le aclaró a la sociedad hasta dónde iba a llegar el esfuerzo que tenía que hacer. Y tampoco con la sociedad se plegaron las demás fuerzas sociales, los políticos, los jueces, el Poder Judicial con su impuesto a las ganancias exentos, los distintos mecenas que tenemos dentro de la economía argentina que manejan la economía y que suben los precios de acuerdo a como quieren y nadie los controla. El presidente aparentemente no quiso llegar a lo que prometió en su momento para llegar al gobierno, que iba a ser una gran mesa de conciliación y charlar con los distintos elementos y fuerzas como para acordar resolver un país que venía mal hace rato, pero no pasó. Y ahora pasó lo que pasó antes. La sociedad está a la expectativa. Primera reunión con economistas. El presidente nos explica hoy que vamos a estar bien y que vamos a volver al Fondo Monetario. Todos nos acordamos del Fondo Monetario. Y los que no se acuerdan, les planteo que busquen el megacanje, que busquen el blindaje que pasó antes del 2001 con Cavallo, de ministro de Economía, y vean cómo terminó esa historia, donde el fondo estaba atrás avalando todos los fondos que necesitáramos. Casi la misma frase que dijo el presidente ayer. Y por otro lado, vemos que por primera vez empieza a llamar a economistas que no le gustan, cosa que es importante. Debería llamar a distintos partícipes de la economía argentina y de la sociedad argentina, aunque no le gusten, porque de esa manera los compromete a tratar de sacar a la luz entre todos. Llamó a Cavallo hace 2, 3 semanas, ya les expliqué cómo terminó lo de Cavallo. Llamó a Lustó, ¿se acuerdan? El que Moreno le hizo así y después salió con la 125. Llamó a Nielsen, que es el que programó y reprogramó la deuda junto con Néstor Kirchner, y Nielsen le recomendó a nuestros grandes amigos, Diego Giacomini y Javier Milei, con sus 60 páginas de postulados como para resolver el problema de la economía argentina. Obviamente, yo digo que todos juntos difieren, se olvidó de Esper, hubo varios, ¿no? Kachanowski, hubo mucha gente que podía haber llamado para que opinemos y para que digamos lo que nosotros pensamos que se debería hacer. De eso sale algo, siempre sale algo, y además se compromete. Hoy la sociedad está a la expectativa de lo que puede pasar. La incertidumbre del dólar porque internacionalmente se recalentó el día lunes, después que el día jueves levantamos la tasa, bajamos el dólar el viernes, todo bien, estábamos todo fenómeno. Bueno, el lunes explota el dólar en el mundo y el martes Argentina tiene el problema que tiene. Con un dólar que no lo pueden parar, con una tasa que sube y baja, pero la economía está fría, con lo que nos está pasando a los argentinos que no sabemos cómo sigue la historia y empezamos a tener miedo. Sí, señor presidente, empezamos a tener miedo. Los que conocemos la historia, empezamos a tener miedo. Recordamos el 75 de Rodrigazo y después todos los planes desde la primavera hasta el ocaso, que fuimos viviendo siempre con recomposiciones de la economía argentina. Yo creo que es hora que empecemos a hacer lo que dijo que iba a hacer, reunirse con distintas fuerzas políticas
económicas y sociales y comprometerlas a esas fuerzas. No ordenarles, comprometerlos a hacer lo que hay que hacer para cambiar un país que tiene que estar cambiado como una media. Porque si no, la cosa no camina y vamos a estar diciendo siempre que esta historia económica ya la vivimos, que estos libros ya los leímos y que los finales los conocemos. No hay final abierto, siempre el final es el mismo. Hoy vamos a estar charlando por un lado con un referente político que ustedes conocen muchísimo y por otro lado con un referente económico que conocen mucho menos, pero tiene mucha inserción en diarios, es CEO de una consultora y que nos va a aclarar todo este bolonqui económico que tenemos los argentinos, si es que él puede. Por un lado, Rodrigo Álvarez, CEO de Analítica, y por otro lado, Héctor Recalde. Aquel Recalde, ¿se acuerda? Que estaba en la Cámara de Diputados efervorizado. Bueno, hoy va a estar mucho más tranquilo charlando con nosotros. Señor director, los que auspician este programa, venimos de lleno con los invitados a ver qué podemos hacer de este país. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, se lo prometí. Estamos con Rodrigo Álvarez, economista y CEO de Analítica. Gracias, Rodrigo, por estar en Economía Ahora. Después de la apertura nos tenés que aclarar, bueno, vos dirás que uno es alarmista, que es problematizado, pero por un lado, las medidas que se tomaron semana anterior, ¿eran coherentes o faltó algo? Bueno, gracias por la invitación en primer lugar y por la introducción. Me parece que el gobierno, estamos ante un problema que ya ha pasado muchas veces en la historia argentina, sí, que es la Argentina está viviendo de financiamiento y cuando se corta el financiamiento la situación se complica. Digamos, este es el marco. La Argentina viene gastando más de lo que le ingresa, tanto ahí está en la situación, la madre del borrego. Tanto en el frente fiscal como en el frente, digamos, de la cuenta de dólares. La economía es un B8 consumiendo dólares. Entonces, cuando cambia la situación financiera internacional, los mercados y los analistas y los inversores que obviamente buscan proteger su dinero y que en los últimos años han puesto muchas inversiones en Argentina financiando lo que nosotros llamamos como gradualismo, ese proceso donde el ajuste se hace de manera lenta, que yo comparto, dicen, bueno, ¿cuáles son las economías más vulnerables en el mundo? Y la Argentina tiene 5 puntos de déficit en cuenta corriente, digamos, necesita muchos dólares para funcionar y tiene déficit fiscal. Vamos a bajar la exposición más rápidamente en estas economías. Si a su vez
Tenemos un impuesto a la renta financiera que me grava y me castiga los retornos, el proceso, digamos, se acelera. Eso no ayudó a detonar, porque entre la suba de la tasa de interés de Estados Unidos y la colocación con recaudación en la base de la fuente extranjera, creo que detonó la historia. Fue tirar un cigarrillo encendido en una mancha de combustible, digamos. Claro. Fue lo que, digamos, dinamizó o encendió el problema. Después el problema tomó dinámica propia y ahí empezamos a discutir responsabilidades y hasta qué punto el gobierno, digamos, utilizó las herramientas, todas las herramientas que tenía y se puso, digamos, anticipó los problemas. Yo creo que uno de los principales problemas es que el gobierno viene corriendo de atrás esta dinámica. Vos fijate que Caputo nos informa que va a dejar, no necesitamos más financiamiento externo y que además iba a empezar a tomar dinero propio, argentino, y suben las tasas al 40%. O sea, claro, es medio ilógico, enfrío la economía y digo todavía que me voy a endeudar a tasa mayor. Bueno, es que, digamos, vamos a los problemas que son más restrictivos en el corto plazo. Sí. La Argentina tiene muchos problemas. Lo cierto es que faltan dólares. Sí. Y en la ecuación faltan dólares y la sequía agrava el problema. Y si yo escucho que Caputo, el ministro de Finanzas, me dice que va a tomar menos dólares en el exterior, en la ecuación tengo menos dólares aún. Entonces, al inversor, lejos de calmarlo, lo alarmo. Entonces, si yo subo la tasa de interés, pero esto es medio técnico, pero no genero un techo en las expectativas de devaluación, interviniendo en el mercado de futuros, tampoco le estoy dando una tasa, un premio por quedarse en la Argentina. Entonces, recién ahora lo que vemos es que quemados muchos instrumentos, porque, digamos, sí, el claro, gobierno utilizó la misma receta insistentemente, yo lo llamo empecinamiento terapéutico, digamos, subo la tasa de interés y intervengo en el mercado de cambio spot, pero digamos, hay otras herramientas que en ese momento no las utilizó, lo que generó es que el mercado, digamos, no se calmara. Recién, con los anuncios de ayer, lo que vimos fue, en primer lugar, que el gobierno, digamos, recurre a quema una carta y una bala de plata, yo diría. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario y la bala de plata. No sabemos, no tenemos demasiadas precisiones de los montos y demás, pero sabemos... se habla de 30.000 millones de dólares, pero parece una cifra que, bueno, la gente se asusta, sobre todo la gente que nos ve del interior, que se asusta de la cifra, pero es simplemente lo que necesitamos para mover un año. Sí, es una cifra importante. Sí, pero es nuestro déficit. En nuestro déficit de dólares yo lo sitúo en 12.000 millones de dólares. Lo que pasa es que esto es muy dinámico, ¿no? Porque no hay un dimensionamiento claro de cuánto es la posición de inversores extranjeros en la Argentina. Pero no quiero irme del punto, digo. Con esta hubieron dos definiciones a mi juicio claves. Por un lado, los fondos que va a traer o que traería el Fondo Monetario o pondría a disposición el Fondo Monetario Internacional a una tasa baja y la intervención en el mercado de futuros para calmar las expectativas de devaluación. Esto debería generar alguna contención. Sobre lo que todavía no vemos que se esté trabajando. Es una contención, y te la pregunto, no asevero, a muy corto plazo. Bueno, va a depender, digamos, cómo... De otros condimentos. Exactamente. De cómo es a corto plazo va a depender de la dinámica en otros frentes. Y yo creo que acá es donde el gobierno tiene que empezar a trabajar y trabajar fuertemente conteniendo expectativas. Como bien planteaste en la introducción, digamos, la gente ve un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y automáticamente le viene a la cabeza las tres palabras después del Fondo Monetario Internacional: crisis, ajuste, recesión. Digamos, es incertidumbre. Sí, sí. Entonces, digamos, podemos decir que esta vez es distinto, podemos decir un montonazo de cosas. Lo cierto es que hay que trabajar sobre la historia argentina, porque acá no estamos en el éter. Estamos con una dinámica donde la gente tiene preconceptos sobre muchas cosas y yo puedo sentarme y explicar por qué esta vez es distinto, por qué esta vez la tasa de interés en Estados Unidos es del 3 y no del 10 como era en los 90,
puedo hablar de los niveles de deuda, pero lo cierto es que la gente tiene en la cabeza otra cosa. No digo que no haya que hacer esto y haya que hacer y también tiene su incertidumbre de Argentina de cómo llega al mes que viene. Bueno, no hablamos solamente de lo económico, sino con las incertidumbres que va a llegar al mes que viene. Bueno, es que esa es la dimensión clave sobre la cual el gobierno no está trabajando y creo que debería trabajar no desde hoy, sino desde ayer, que es empezar a contener las expectativas, llamar a los empresarios, a los formadores de precios y tratar de moderar los ajustes de precios que sabemos que se producen después de un aumento de tipo de cambio, como está haciendo con las empresas, con las petroleras, tendría que hacerlo con todos los sectores, obviamente hablar y sentar en la mesa a los trabajadores, porque el ingreso va a estar castigado en los próximos meses, obviamente a los inversores de la economía real, a las pymes, digamos, acá hay todo un conjunto de dimensiones que el gobierno, y que tienen que ver con las expectativas, que el gobierno no está atacando. Pareciera que los únicos problemas es el problema fiscal y la dimensión política y los acuerdos financieros. Pero toda la economía real, que es en definitiva la que me va a dar sustentabilidad a este proceso, hoy no está en la mesa y la verdad que la está viendo de afuera. Entonces, la peor situación que podemos tener es donde cada uno de los actores tome decisiones pensando en sí mismo. Las empresas... O sea, la realidad es que cada uno tiene que perder algo. Para poder aportar algo al cambio. Sí, a ver... Digo perder en el sentido de ceder posiciones para poder llegar a un cambio. Exactamente, todos tienen que ceder, todos tienen que aportar, todos tienen que tirar del carro. Y acá pongo un ejemplo, el gobierno dice, bueno, le preguntan, ¿la meta del 15% de inflación se sigue manteniendo? Yo creo que obviamente la inflación va a ser más alta, pero el dato es anecdótico. Yo lo que creo es que si el gobierno dice sí, yo voy a trabajar para ese 15%, tiene que salir a decir cómo. ¿Cómo? Y cómo sienta en la mesa, en una mesa como esta, a todos, obviamente más grande, a todos los actores para hacer converger al 15, al 20 o a la cifra que tenga que ser. Sí, a la meta. Digamos, me parece que el tiempo del voluntarismo se terminó y acá hay que, digamos, avanzar sobre dimensiones reales y hay un tema clave, el gobierno no puede seguir corriendo atrás este tipo de problemas. Además, el enfriamiento del mercado interno, como consecuencia, va a traer como consecuencia muchísimos problemas para las pymes. Bueno, uno puede ver el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, ¿no? Y acá es donde me parece que el gobierno tiene herramientas para trabajar. Si uno mira con lo que pasó, ¿cuál fue la respuesta a situaciones similares en el pasado? La última respuesta, el último hecho lo tenemos con el cepo. Entre 2011 el gobierno anterior fijó un cepo porque había salida de capitales, no quería correr el tipo de cambio, tuvimos dólar paralelo y un proceso de ahogo de la economía que llevó a que entre 2011 y 2015 la economía creciera cero. Cero, no hubo crecimiento. 2016, caída de la actividad, primer semestre, caída fuerte, recuperación, segundo semestre de 2016, 2017, primer trimestre de 2018, la economía está creciendo. La expectativa, después de muchos años de sub y baja, el año pasado creció 2,9, este año la expectativa pre-estrés financiero era 2,5, 2, después de la sequía que va a generar un impacto en el segundo trimestre. Entonces, no es que estás tomando decisiones en una economía en recesión. No estás en una economía en zozobra. Digamos, ahí hay cierto capital que el gobierno puede utilizar. Y debería utilizar. Hay que ver, digamos, las ramas que se dinamizan. Bueno, obviamente... O sea, si digo, vendí muchos autos es una cosa, construí muchas casas es otra, y no vendo nada en la ferretería de Don Emilio es otra. Bueno, obviamente lo que vimos en los últimos dos años es que el proceso en digamos, en nuestro nuevo modelo, en esta configuración macroeconómica, hay ganadores y perdedores, como lo hubo en el modelo anterior. Entonces, ¿qué está como lo hay siempre. Como lo hay siempre. ¿Qué está traccionando? Construcción, automotriz, servicios.
¿qué está rezagado? Todas las industrias que compiten con el exterior, digamos, hay una dinámica. Ahora, lo que no podemos permitir es que en esta secuencia una suba del tipo de cambio con expectativas controladas para la construcción es una buena noticia. Claro. Porque implica mayor rentabilidad en pesos o en la moneda. O sea, lo que pasó con el dólar es una muy mala noticia. Bueno, la suba del tipo de cambio es una buena noticia porque baja los costos en dólares para la construcción. Ahora, eso es un marco de relativa previsibilidad. Cuando yo ya, digamos, no sé en qué puede terminar esto, lo que hago es parar las rotativas. Y cuando paro las rotativas, ahí es donde se frena la creación de puestos de trabajo, se frena la inversión, se frena hacia abajo el crecimiento. Obviamente, con tasa del 40%, hoy, cuando ya las tasas superan el 42%, no es que la gente deja de invertir para ponerse en tasa. No hace nada. No hace nada y posiblemente hoy la discusión es tasa o dólar, pero nunca inversión real. Entonces ahí es donde... Claro, yo me pregunto en un minuto, el crecimiento del dólar no va a parar en definitiva el dinamismo que tenía lo que era el pulmón del crecimiento argentino. Bueno, construcción y además el recorte de inversiones como plantea el gobierno con un traslado cuasi inmediato a PPP. Bueno, lo que hay que ver es cómo se anclan expectativas. Si esto es un proceso que se coordina, puede quedar como un episodio de estrés financiero contenido, ¿sí? Con impacto en la economía real. O sea, pre y post estrés financiero, el resultado es que la economía real está peor y va a estar peor. Menos crecimiento, más inflación, más tipo de cambio. Esa es la foto hoy. Digamos, el problema es que la foto no se deteriore aún más. Claro. Y para que no se deteriore aún más, ahí es donde creo que el gobierno tiene que empezar a dejar de hablarle a los inversores de afuera y empezar a hablarle a los inversores de adentro. Gracias, Rodrigo, gracias. Por tu conocimiento. Bueno, nos abrís un poquito de luz en el camino. Esperemos que el gobierno escuche. Como que te escuche a vos, escuche a muchos, que les está advirtiendo cuál es el cambio que están pidiendo para que el país empiece a mejorar y no el negro de que si seguimos así vamos peor. Esperemos que escuche. Muchísimas gracias por haber venido a Economía Ahora. Un placer. Hacemos una pausa y enseguida venimos a hablar con Héctor Recalde. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y lo prometido es deuda. Estamos con Héctor Recalde, ustedes lo conocen, un diputado que era muy fervoroso en la Cámara de Diputados durante un tiempo muy largo. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarme. Y te estaba escuchando en la editorial y yo traje esto porque sabía que por ahí venía. Es un libro que está agotado, así que mostrarlo a cámara, que se llama Reforma Laboral, Flexibilidad sin Empleo. Sí, señor. Es un déjà vu. Si se lee este libro ahora, es lo que está pasando en este momento. Es decir, ya varias veces nos dijeron que flexibilizando el derecho del trabajo, bajando las contribuciones patronales, se iba a generar empleo, etcétera, etcétera. Cuando comenzó esto, el neoliberalismo de Menem, la desocupación... Bueno, eso lo hizo Cavallo ya. Sí, ahora tal cual. La desocupación en 1989 era del 6%. Vino Cavallo en el 91, cuando se fue Menem, la desocupación llegó al 18%. Y no se creó empleo, hubo desempleo, subempleo, suspensiones, cierre de empresas. O sea,
Por eso digo, realmente estamos repitiendo la historia. Sí. Entonces habría que tratar de salir de esto, ¿no? Y cada vez nos metemos más. La verdad, cada vez nos metemos más. Lo que está pasando en estos días es realmente terrible, ¿no es cierto? Yo voy a hablar... Es preocupante, es preocupante. O sea, Rodrigo Álvarez decía que en la editorial habíamos sido un poco tremendistas. Pero yo creo que la gente en su casa está con una incertidumbre tal que es real lo que dice él. No sé si invierto en tasa o no sé si cómo, no sé si puedo pagar la luz o puedo pagar el gas. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. Sí. Yo no quiero ser alarmista, todo lo contrario. Que No era necesario, estamos de acuerdo. El problema es el cómo. Que era como decía él, el problema es el cómo. Sí, pero Porque a la gente verdad, le están diciendo una cosa y está pasando otra. Sí, pero desde la campaña electoral del 2015 se viene diciendo una cosa y haciendo otra. Sí. Esta es la realidad. Es decir, yo no voy a calificar, voy a mostrar los hechos. Promesas. Fútbol para todos, los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias, pobreza cero, no va a haber ajuste, no va a haber deflación, no va a haber... Bueno, la verdad, nada de eso pasó. Diríamos que todo lo contrario. Sí. Y además, escuchar ayer a Duhovne decir, no, este fondo no es el de antes, es otro. Es más o menos como decirte, en el fondo son buenos. Sí. No, en el fondo no son buenos. Yo hace 10 No, el fondo es el fondo. El fondo tiene su política, el artículo cuarto, Sí, famoso artículo cuarto, es donde viene el ajuste. Exactamente. Pero además está pasando en otros países. Yo tuiteé, ahora me dedico a tuitear, como tengo más tiempo libre, cuando el problema que tiene Grecia, donde el fondo está apretando, Sí. y la reacción que tuvieron los trabajadores con eso. Pero acá, la verdad, este gobierno viene tropezando. Ganó las elecciones en octubre del 2017. Pero en diciembre, con la reforma previsional, viene la barranca abajo de Macri. Esta es mi lectura, con todo respeto, me puedo equivocar, pero después de la reforma previsional, que hubo realmente... Bueno, la guerra de la reforma previsional. Bueno. Y después empezamos los problemas de picada. Después viene el tarifazo, viene el tope a los convenios colectivos del 15%, la verdad, son muy optimistas pensando que podemos llegar al 15%, como reiteró Duhovne. Después de eso yo no creo que ni ellos crean que vamos a llegar. Después viene el intento de reforma laboral, después viene el tarifazo y ahora viene la devaluación. Entonces, esto viene hacia mí, la sensación que tengo... Termino rápido. La sensación que tengo es lo que le está pasando al gobierno, es como esa persona que tropieza y trata de no caer, pero al final cae. Y para evitar cualquier interpretación de mis palabras, yo quiero que caiga, pero cae igual. Quiero que caiga el 10 de diciembre del 2019, no antes, por un problema institucional, algo que descalifica a este gobierno, que la falta de institucionalidad, o sea, el respeto a los tratados internacionales, a la Constitución y a la ley. Así no nos podemos manejar. Yo la verdad que respeto mucho a todos los economistas, etcétera, etcétera, pero de repente están hablando de cosas sin saber o ignorando que hay una ley que impide hacer eso, o una constitución que impide hacer eso. La constitución nuestra impide la degradación de los derechos laborales. Entonces no se puede hablar, decir voy a rebajar, porque la ley manda, la constitución, no la ley, manda lo contrario. La ley madre. La ley madre, 75, inciso 19, la progresividad de los derechos, y además, para un peronista con carga afectiva, incorpora con jerarquía constitucional el principio de justicia social. Progresividad con justicia social, dice. Si vos bajás y retrotraes, bueno, estás violando la ley. Es lo que pasó. Se habla mucho de la reforma laboral. Hablan de la indemnización por despido, el aguinaldo, otras cosas. Para mí lo más grave es el blanqueo. Más grave todavía que la indemnización por despido. ¿Por qué? Porque promociona... En realidad es el objetivo. Promociona... El objetivo es el blanqueo. Bueno, pero promociona el trabajo en negro. Y explico por qué, para no ser retórico ni dogmático. Si el gobierno de Menem y después el de la Rúa, al trabajador en negro que sufre una serie de disfavores tremendos porque gana menos que lo que gana el trabajador en blanco, no tiene obra social, no tiene un seguro contra accidente de trabajo, no tiene una copia de recibo para comprar a crédito un electrodoméstico, le dieron derecho a indemnización y reparación. Menem y de la Rúa. Después digo los números de leyes para no importa, no importa. Pero tengo memoria de quinelero. En este sentido, Macri es peor que Menem y de la Rúa, porque le quitó estos derechos a los trabajadores. El trabajador en negro que se embrome.
no tiene esos derechos, se lo derogó en el proyecto de ley. En el proyecto, todavía no lo derogaron. No, en el proyecto, estoy hablando del proyecto de ley, que yo espero que no va a salir por algunas declaraciones, pero igual el blanqueo se pinta como algo bueno. Pero vos mismo dijiste, el blanqueo, y claro, ¿cómo no va a ser bueno? ¿Cómo no va a ser bueno blanquear a un trabajador y terminar con el delito de evasión que comete el empleador que lo tiene en negro? Ahora, ¿cuál es tu idea con respecto a este objetivo de coartar los aumentos de tarifas? Que ahí estamos con muchos problemas, porque unos dicen unas cosas, otros dicen otra, vamos a ver si votamos o no votamos la ley, si la votan yo la veto, pero bueno, en realidad hay problemas serios con Tengo ese mi tema. lectura. Sí. Es decir, el tema del déficit fiscal hay que buscar otros remedios. Yo creo recordar que a la actividad minera le sacaron las retenciones. Así es. Entonces, ¿no habrá unos manguitos por ahí? Sí. Bueno, no son. Unos cuantos miles. Por eso digo. Sí. Si hablamos del déficit fiscal, digamos, ¿dónde? ¿Dónde vamos? Ahora, realmente... Es que yo creo que fundamentalmente no se hizo absolutamente nada con respecto al gasto público. Absolutamente nada. ¿Y qué es lo primero que debería haberse hecho? El crecimiento de empleo, creció el empleo público. ¿Sí? Lo que menos creció fue el empleo privado. El día lunes, como para el que no lee el boletín oficial todos los días, hubo 120 páginas de nombramientos de funcionarios. Nombramientos, 60 y de nombramientos de funcionarios públicos. Y de aumento de los que están. Que dicen que eran la reconsideración de los que bajaron. A mí no me consta. No. Pero la verdad es muy aburrido leer el boletín oficial, pero hay que hacerlo. No, pero 60 páginas sí. de nombramientos. Bueno, pero quiero decir por qué digo... En un país que estamos con los problemas que estamos, o sea, no que está todo brillante. Te cuento por qué creo que va a haber, promover la contratación en negro. Le sacan estos derechos, evidentemente baja el costo absolutamente de tener un trabajo en negro. Claro. Pero además reducen muchísimo las multas y las sanciones. Y además dan un plazo de 180 días. Sí. Entonces, cuando baje tanto el costo de tener un trabajador en negro, el empleador, que es evasor, no digo todos, los que son evasores, van a hacer un cálculo de costo y beneficio. Si me sale muy barato tener un trabajador en negro, y además si me encuentran, pagar la multa no es caro. No es cara. Si me encuentran. Sí. Sí me encuentran, porque sí, la verdad... Sí existe la policía del trabajo. La verdad, nosotros dejamos el país con 32% de trabajadores en negro. Este gobierno lo llevó al 34,5%. Son 4,5 millones de trabajadores en negro. O sea que es muy fácil saber que ahí está, digamos, es muy fácil creer que el empleador va a hacer ese juego. El Estado participa mucho en eso, porque hoy al Estado, la mayoría de los trabajadores entran todos como monotributistas. El Estado lo que tiene... Que son encubiertos. Lo que tiene el Estado es fraude laboral. Claro. No trabajo en negro, sino fraude laboral. Hay una distinción jurídica, yo soy... Por tu forma de ser. Soy abogado. Claro. Es otro tipo de cuasi delito civil, digamos, ¿no? Claro, pero por un lado castigamos al ministro por su afer. No, yo no lo castigo por el afer de la discusión con la empleada, sino yo lo castigaría por haber metido en un sindicato a empleados propios. Eso sería mucho más grave para mí. No la discusión con la empleada, porque era un tema aparte. Sí. Pero al margen de eso, vemos justamente que los ministerios es lo que están haciendo eso. Bueno, pero si empezamos a hablar de los funcionarios, la verdad que es el peor ejemplo para la sociedad decir no tengo confianza en el país, dejo mi guita afuera. Aranguren, Duhovne, Caputo. El endeudamiento de Caputo, 100 años para que los nietos de nuestros nietos se endeuden, es terrible. Hay otro endeudamiento que a mí me preocupa, que es el endeudamiento de las familias argentinas porque no pueden comprar alimentos y van al usurero del barrio. Y ahora con el piso de 40% en la tasa de interés, imagínate lo que va a cobrar el usurero, que antes estaba cobrando 15% mensual. Imagínate lo que cobran las tarjetas 15%. Por la legal. Bueno, entonces lo que viene ahora es más ajuste. Sí, claro. Viene más ajuste. Veo en el futuro, van a empezar con las jubilaciones, el fondo va a querer, porque viene a apretar el fondo. Las jubilaciones ya lo hicieron. Hicieron el famoso, ahí empezó la repatriación de la historia, sí. Y después se lo sacaron. Eso que se llama reparación histórica, yo le digo defraudación histórica. Porque después se lo sacaron. Porque la realidad es que los saberes jubilatorios se derrumbaron, no me acuerdo qué porcentaje, a partir de la reforma previsional. Por eso la bronca de la gente. Sí, claro. Entonces,
Hay tantas cosas. ¿Vos podés pensar que un trabajador o una trabajadora renuncie graciosamente a un derecho? No. Lo hace por estado de necesidad. Por eso la ley actual... También yo digo, ¿no? Hablo no de una negociación, ¿eh? No, a favor y en contra. Dale. También el tema sindical no está bastante mal en Argentina. Después hablamos de los sindicatos. Ahora estoy hablando del laburante. ¿Está bien? Nosotros, no, el laburante per se no va a renunciar. ¿No es cierto? No. Bueno, por eso la ley habla de la irrenunciabilidad. La ley vigente, que dice el proyecto de ley que puede renunciar a algunas cosas. Está favoreciendo la baja del costo laboral mediante la extorsión y la presión al compañero que necesita un laburo. Esta es la realidad. Entonces, hay mucha impunidad. Esta ley de blanqueo también le da la posibilidad de que caigan todas las acciones penales. Sí. Desaparecen todas las acciones penales. Sí. Tiene un año para blanquear. ¿Qué tiene que empezar? ¿Qué tiene que pensar si lo tiene negro eso y hay un llama blanqueo? la atención. Bueno, El tiempo. El tiempo. Sí. Y además, además había un registro para los incumplidores, los evasores, que los ponían durante 3 años. El que tenía trabajadores en negro no podía participar en licitaciones públicas, una cosa así. Bueno, todo eso desapareció, pero además la publicidad en un registro, que era un escrache, digamos, un escrache absolutamente legal, sí. ¿no es cierto? No era... No, legal. No era con violencia, un registro. Escrache en el sentido de condena social. Sí, claro. Bueno, pues se bajó de 3 años a 30 días. Entonces, ¿para quién está trabajando este gobierno? Ahora, yo digo, acá hay que cambiar como un guante, creo que vos decías, sí. La política económica. Hay un abandono total del rol del Estado. Entonces, la libertad es... Yo me acuerdo, había un autor francés que decía que en algunos aspectos la libertad esclaviza y la regulación libera. Sí. Porque la libertad prima al más fuerte. Bueno, este gobierno no quiere saber nada con el Estado. Bueno, y cosas como esta uno podría ir repitiendo. ¿Cómo vamos a salir ahora del alza del costo de vida que viene, cuando le pusieron un techo a las paritarias del 15%? No, desde ya que esto es un achatamiento de los pocos que pagan contra los muchos que... O sea, de los pocos que laburan y se rompen contra los que no pasa nada. Sí. Yo en algunos casos sí digo que en la labor económica la parte política, la parte judicial, es la más beneficiada de este país. Cosa que también es injusto. No. En la medida que... Para el llano. Sí, por supuesto. Digamos que no hay ninguna justificación para que el Poder Judicial, mi mujer es jueza, ya lo sé, no pague impuesto a las ganancias. Sí. Está mal denominado. Yo tuve muchas discusiones en la CGT, porque en realidad tendría que llamarse impuesto a los altos ingresos. Pues nosotros que creemos en el rol del Estado, depende del ingreso que tenga cada uno, no porque trabajó en relación de dependencia o no. ¿Qué ingresó? Que ponga. Sí. Entonces, en ese sentido también los jueces tendrían que poner. Pero digamos que es un ejemplo buscando la equidad, no porque sea significativo, pues por la cantidad de jueces es insignificante lo que tendría que pagar como ingreso fiscal. Pero es predicar con el ejemplo, pero, como claro, es terrible, pero es ético. Y son símbolos. Y lógico. Son símbolos. El símbolo que nos da este gobierno, en las vísperas del 1 de mayo, manda la reforma laboral. Además, la financiarización de la indemnización por despido. Crea un fondo de cese laboral. Otra cajita. En un minuto otra que nos cajita. Queda, hablame de los sindicatos. Los sindicatos, nunca hubo tanta fragmentación como la que hay ahora. Históricamente, siempre hubo una CGT1, CGT2, los anarcosindicalistas, los comunistas, los socialistas, pero eran 2 o 3. Ahora vos podés contar, tenés 3 CTA, tenés el MASA, tenés la CGT Azul y Blanca, tenés la Corriente Federal, tenés los CGT, varias, eso sirve. La CGT de Moyano. ¿Qué va a servir? No sirve. Esto está contraindicado para los trabajadores y también para el país. Falta un interlocutor realmente centralizado que defienda los intereses de los trabajadores. Por eso tiene que ver con el mercado interno, con el círculo virtuoso que uno busca, que es que el jubilado y el trabajador activo tengan poder adquisitivo para que consuman. El consumo bajó 1%. Ni hablar de lo que bajó el consumo de leche, porque eso es trágico. Pibes y pibas nuestros subalimentados. Pan. Bueno, o pan. Entonces, si hay posibilidad de consumo, obviamente se vende más, y se vende más se produce más, y se produce más hay más empleo. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora. Además, insisto,
la Constitución Nacional le garantiza a los gremios el derecho a negociar colectivamente, sin techos, sin topes. Es lo que está haciendo mal lo que no este pasó. gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Gracias, Héctor, gracias por haber concurrido Gracias al a vos. programa y vamos a seguir charlando a lo largo del año para ver cómo se desarrolla esto, que así, visualmente para los neófitos es una bomba. Sí, es alarmante, sin es tratar de ser alarmista. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida venimos a hablar con el doctor Peña a ver qué nos cuenta. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bloque de repar. Hoy, obviamente, estamos en declaraciones juradas cuando funcionen o la página web o los aplicativos. Esto es una mención para Horacio Castañola. Tenemos ganancias de tercera, declaración jurada 2017. En este caso, son para unipersonales o sociedades de personas. Por otro lado, tenemos ganancias de tercera, siempre la misma autora, Claudia M. Cerchiara, para sociedades. Pero esto tiene una aclaración que son distintas, la declaración hasta el 12 del 2017 y hasta el 11 del 2018. Son distintos parámetros que la ley, es el gradualismo del gobierno que fue cambiando una reforma tributaria de a poquito. Y por supuesto tenemos la separata de legislación, donde podemos analizar la legislación de ganancias, la liquidación de ganancias y bienes personales 2017, con todos los elementos que las reformas nos han, gracias a Dios, dado como para poder estar leyendo como burros a lo largo de este año. Doctor Peña, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor Olivera? Bárbaro, yo estoy genial, volvemos al fondo. Nos queda que pongamos a De la Rúa y ya estamos. Falta el helicóptero. Nada más. Sí, no. Bueno, entre paréntesis, barajar calendario a través de una serie de preocupaciones. ¿Y sí? Y también influyó también en cuanto a recaudaciones, porque se ha financiado mucha compra con el diferimiento de sociedades para mayo y para junio, sí. Personas humanas. Sí, sí, sí. Con lo cual vamos a ver qué pasa, cómo sale el interanual cuando aparezcan las No va a declaraciones. salir bien, porque primero hubo un corrimiento de fechas Claro. que no sé si se va a cumplir, porque hasta, inclusive en la página de la AFIP dice que ganancias web ya funciona el 7 de mayo y hoy 9 no funciona. No, claro, Entonces, ya sé que no estamos con funciona. problemas. Y que bienes personales viene después, con lo cual estamos muy cerca de los vencimientos sin que funcionen los pseudoaplicativos, porque ahora ya no es ni un aplicativo, es la página de la AFIP. Claro, y esto trae un problema, no solamente... Pero no para la recaudación. No, pero trae un problema no solo para los contribuyentes, que son los últimos destinatarios de todo esto, sino para los contadores. Los contadores están desesperados. Gracias, doctor. ¿Eh? Gracias. No.
es real. Sí, no, no, Sabemos tanto que vamos sufrido. a tener un atolladero muy grande y que no vamos a poder cumplir, ya de hoy. Sí. Porque además cambia el sistema y no estamos en claro que todo lo que dice la FIP que sabe de lo del pasado esté todo perfectamente trasladado, con lo cual nos va a implicar un esfuerzo mayor. Correcto, claro. Entonces, doble, claro. Ahora, de cualquier manera la FIP tira bombas y No, platillos con el tema de la recaudación. Bueno, no, vamos por partes. Pero hay una Recaudación. mentirita en el Hay medio. una mentirita. Primeramente, cuando saca la recaudación de abril, el interanual es un 27,5, 27,5, contra una inflación interanual del 25,7. O sea que estamos hechos. O sea, Casi empatado. casi empatados. Pero No, con una no, diferencia. no en los rubros, no en los rubros. No, está en bien, los rubros. estamos de acuerdo. Con una diferencia, no nos olvidemos que los subsidios los hemos trasladado a ingreso neto grabado al 27. Claro. Entonces, digamos que si vamos a equiparar No. año a año, va perdiendo. Vamos perdiendo. Y esto viene a cuenta de un artículo que me llamó mucho la atención, La Nación, respecto de... es tanto los miles de millones que hay para recaudar con toda la información, esas 35.000 informaciones de cuentas en el exterior, que bueno, algunas eso es. son, no, pero algunas cuentas son insignificantes, no mueven de ninguna manera el péndulo de la recaudación, pero se ha descuidado un poco ante la quimera del oro, con todo lo que está tomando las medidas por lo menos precautorias, solicitando embargos ante la justicia, entre los grandes defraudadores, ¿no? Que a uno le llama un poco la atención de algunos, porque estamos hablando, va la milonga de Cristóbal López. 21.000 millones de pesos. 21.000 millones de pesos. Que va creciendo día a día. Pero nos llama la atención que el reemplazante de Abad Sí. está relacionado con unos fondos de inversión y con unas empresas en las cuales su contacto con la Argentina, porque son empresas que están declaradas en Estados Unidos, Sí. pero están radicadas en las Bahamas. Pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. Unos tienen unos tremendos sabuesos y los otros es un paraíso fiscal. Exacto. Pero bueno, tiene relaciones con Rosner, Sí. que fue el que quería Comprar. meterse ahí, a comprar. No, se metió. Se metió. Se metió hasta que lo Bueno, largaron a Cristóbal y empezó a hacer despelote. Empezó a hablar, a despotricar. Bueno, es importante el trabajo que hizo el juez Cosentino, Sí. que es materia comercial, que no se va a la quiebra ya. Porque no puede ser. El biribiri duró. Aparte, Claro, sigue... pero eso a la sociedad es lo mismo que está pasando con respecto al dólar, con respecto a la inflación, con respecto a las tasas de interés. Cuando el empleado barra empresario ve que lo de él crece un 15% y tener una tasa del 40%, no me cierra. Y cuando yo veo que un tipo como Cristóbal López, como Lázaro Báez, se hicieron millonarios terriblemente, y a mí me reclaman el monotributo que dejé de pagar el mes pasado, es como que la equidad no existe. No, y aparte que es un desperdicio de los recursos humanos. Obvio. ¿Por qué? Porque focalicemos en todo eso. Hay gente que con la presión fiscal récord que tenemos nosotros en este momento, si no hay modificaciones, seguimos siendo casi un récord mundial. Sí, pues no cambió nada. La presión global, digo, que en alimentos llega al 50%, en el Sí, 40%, y en algunos el 50%. La promesa de reforma fiscal fue a futuro. Sí, algún día. Sí. El artículo a que me refería habla sobre que cómo, ojo, yo también me involucro dentro de la masa de consumidores que ya no piden el ticket. Se ha desvalorizado tanto el plata que
tomamos otro café, que le digan, ¿cuánto es? Y listo, le dejo la plata Se arriba de la acabó, mesa. pida su factura. Pida su factura, se acabó. Pero ojo, así como se hace en este tipo de negocios minoristas, digamos, confiterías, cafés, en todo el mundo, hay que pedirla. Si no se pide, no se entregan las facturas. Y muchos lo hacen por lo siguiente, porque se están financiando la compra de insumos, el alquiler, las tasas, la luz, el teléfono. Con los impuestos no pagados. Con los impuestos no pagados. Es decir, en este momento me parece muy bien que no deje pasar un solo minuto en no pedir las medidas precautorias a todo aquello que ya está comprobado, ¿eh? Ya no hay tutía. Segundo, por favor, que los periodistas avesados, muchos de ellos, dejen de hablar de la evasión de Cristóbal López. Que no fue una evasión. No, ¿qué evasión? Después dice, sí, no, porque un fraude, porque dejó de pagar. No dejó de pagar nada, se quedó con la plata del Estado, porque la plata ya era del Estado ab inicio, desde el momento. Y bueno, y lamentablemente ponernos ahora, me parece, de alguna manera encontrar una fórmula. Me parece bien los pagos obligatorios con tarjeta de débito. A mucha gente no le van a dar la tarjeta de débito, ese es el problema. No a todos a los pequeños consumidores no se le va a otorgar. Y esto es un problema. Y para el comercio también es un problema porque tiene una serie de características en la POS que algunos no los cubren o no los cumplen, claro, y tienen drama. Claro, no nos olvidemos que estamos hablando desde la capital federal o desde Gran Buenos Aires. Sí, porque se habla no todo... nos vayamos después a lugares inhóspitos, claro, porque va a ser más complicado. Claro, porque si vamos a un lugar, digamos, del norte, que no sea ciudad capital, o la que le sigue, allí, escúchame, vuelvo a decir, es como nos pasó en tiempos pasados. Íbamos a un comercio mayorista, los famosos ramos generales. Sacábamos unos tremendos de cuero, eran unas credenciales impresionantes, y decíamos Dirección General Impositiva, y ya no, pasen la semana que viene, ya compramos. Y es así, ignoran completamente. Claro. Está bien, es así. Bueno, le agradezco, doctor Mena, porque realmente es un tema que no se habla, lo que le está pasando a la gente, el descreimiento y el ver que hubo tanto choreo y todavía no tenemos solución de algo que está fehacientemente demostrado. Efectivamente. Todos los días sale algo más, porque Odebrecht todos los días tiene una noticia nueva. Pero de eso no se habla, parece, ¿no? No se habla, pero se inscribe dentro del centimil de los diarios, ¿eh? Gracias, nos vemos la semana que viene. Para ustedes también, una buena semana para todos. Ajustense los cinturones y esperen la factura de los servicios. Buena semana para todos.